En esta mañana quería compartir con vosotros sobre el discipulado. La tarea tan importante que el Señor nos ha dado y también el ser discípulos hoy en día, ¿no? Porque a los cristianos, bueno, se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos en la primera vez en Antioquía, dice la palabra, puede leerlo allí en el libro de Hechos. Pero antes de ser cristianos, ellos eran seguidores de Jesús. Y eso es algo que no debemos olvidar. No está mal, no estoy diciendo que no tenemos que llamarnos cristianos, cuidado, no. Pero a veces hemos olvidado qué es un cristiano y a qué está llamado un cristiano, ¿no? Y un cristiano, según la Biblia, es un seguidor. Pues, ¿un seguidor de quién? De Jesucristo. Porque hoy en día ya sabéis que en las redes hay de todo, cosas muy buenas, pero cosas también muy extremas y un poco lejos de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Hay que tener cuidado. Es inevitable, las redes y todo son herramientas buenas, pero tenemos que saber escoger qué es y qué no es, ¿no? No podemos coger todo lo que hay allí y llenarnos de eso, entonces podríamos terminar muy mal. Pero es pertinente, creo que es importante recordar que somos seguidores, no de una doctrina, no de una denominación, no de un líder, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser el hermano más popular de la iglesia, no, somos seguidores de Jesucristo. Y no está mal que seamos populares y que queramos ser personas que damos ejemplo y todo eso, pero fundamentalmente somos seguidores de Jesucristo, del Señor, ¿no? Y eso es lo que somos y podríamos ver hacia adelante si se podría proyectar allí los textos, querido hermano. A ver. Muy bien. Bueno, el primer texto que quiero que veamos es Mateo 4:18, donde, ahí está, se nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, ellos eran pescadores, ¿no? Seguimos al siguiente, al 19, y sí, al 19 está, perdón, hasta el 20 vamos a ver. Perdón que no te lo, discúlpame, te di solo el 18, pero el 19. Y él les dijo, venid, venid, les hace un llamado Jesús, ¿no? En pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les hace un llamado tan fuerte, tan directo, tan personal. Y el siguiente versículo nos dice que, dice entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿no? Es el llamado que Jesús nos hace cuando Él nos llama, ¿no? Y ahí es cuando nos convertimos en seguidores de Jesús. Quiero señalar esto, es cuando tú escuchas la voz de Jesús, puede ser audiblemente. He conocido personas que escucharon la voz audible de Jesús, no es lo normal, lo general, pero algunos sí. Pero sí, dentro de tu corazón, en tu fuero interior, en lo más profundo de tu ser, tú tienes que haber escuchado esa voz y haber decidido por ti, por tu propia voluntad, seguirle a Él. Eso es, digamos, en principio fundamental, alguien que empieza a seguir a Jesús, ¿no? Un discípulo de Jesús. Porque en aquel tiempo también había otros maestros que tenían sus discípulos, tenían sus seguidores. Y a lo largo de la historia, grupos, la gente hoy en día sigue muchísimas cosas, ¿no? Hay quien sigue el fútbol, hay quien sigue esto y lo otro, ¿no? Pero fundamentalmente, pues, un discípulo
es de la manera estrictamente cristiana o bíblica, es alguien que ha escuchado la voz de Jesús y tú has respondido, no porque otros te han manipulado, no porque otros te han, o también porque dijiste, bueno, voy a seguir esto a ver cómo está. No está mal como seguir como un curioso, ¿no? De a ver qué pasa en este camino, qué pasa en estas enseñanzas, pero tarde o temprano tú tienes que responder al llamado de Jesús. Y aún nuestros hijos, por eso hablamos, ¿no? Que nuestros hijos a veces son cristianos a remolque, vienen porque vienen por nosotros a la iglesia y todo, y está bien, eso no está mal, ¿eh? Eso está muy bien, y de verdad que qué hermoso cuando eso ocurre. Pero en algún momento nuestros hijos también han de escuchar la voz del Señor y ellos responder y por ellos mismos decidir seguir a Jesús. Hasta que eso no ocurra, pueden ser seguidores de la iglesia, seguidores del programa de la iglesia que tiene programas atractivos y todo eso. Pero cuando se convierten en discípulos de Jesús, cuando escuchan personalmente a Jesús en su fuero interior y dicen, sí, Jesús, yo voy a seguirte también, porque he entendido que lejos de ti no hay salvación, que lejos de ti estoy perdido, que no hay otra opción mejor, ¿no? Aunque parece muy reiterativo esto y cosas que, bueno, ya las sabemos, ¿no? Pero en la práctica es importante y esto porque... y bueno, quiero decir también esto, porque aquí Jesús en el versículo 19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Él también les da la gran comisión a sus discípulos y les dice, id y hacer discípulos, pues uno no puede hacer discípulos si uno no es un discípulo. Eso es como yo querer enseñarle a la gente cocina sin ser cocinero, ¿no? O enseñarle a la gente carpintería sin ser carpintero. Bueno, puedo darle indicaciones, puedo darle mucho conocimiento, pero no más. No puedo aportar más propiamente puro de mi experiencia, porque no. Y esto es así, igual, ¿no? O incluso Jesús dice cómo un ciego puede guiar a otro ciego, es que no, los dos van a caer, ¿no? En cuanto a esto, tiene que ser así, ¿no? Recordar ese momento y también algo hermoso acá que Jesús dice, y os haré pescadores de hombres, es decir, es una labor que no es propiamente solo mía, de mi esfuerzo, de mi interés, no es algo que Él hace en mí también. Él es mi maestro, Él es mi modelo, Él es el que me da las instrucciones, es el que me marca las directrices. Mira, por aquí es, por acá es, por allí no, es por aquí. Por eso, si yo quiero ser un discípulo, pues tengo que vivir agarrado a Él, tengo que vivir cerca de Él, tengo que aprender a escucharle. Tengo que aprender a discernir qué es de Él y qué no es de Él. Porque hoy en día, como os digo, decimos tantas barbaridades a veces los predicadores y yo mismo me avergüenzo que a veces en mi madurez, a veces he tenido una línea muy extrema en una cosa, pero después he cambiado. No voy a decirles que yo nunca me equivoco. Eso solo lo tiene el Papa, ¿no? Pobrecito, porque el Papa bueno, pero no quiero meterme con él, pero hay muchos líderes que se les denomina, o algunos les denominan, los que nunca se pueden equivocar, porque tienen una excepcional unción de Dios y etcétera, y entonces cuando hablan escatedramente como la boca de Dios, ¿no? No, yo creo que la Biblia solo tiene esa condición, ¿no? Inspirada por Dios. Luego los seres humanos, a veces nos vamos más para acá, nos vamos más para allá, ¿no? Entonces, Jesús es mi modelo. Jesús es en el que yo me tengo que centrar, ¿no? Para yo convertirme en un verdadero discípulo de Él, en un verdadero seguidor de Él. Y cuando yo estoy siendo un seguidor de Él, entonces puedo ayudar a otros también a seguirle a Él, ¿no? Y mira, quiero contarles también que cuando yo estuve estudiando en el seminario, pues veía a mis compañeros, algunos tenían un conocimiento bíblico que me superaba. A mí se me caía el micrófono cada vez que empezaba a predicar, tenía mucha vergüenza, en fin, no tenía soltura, ¿no? Y yo decía, Señor, yo creo que no sirvo para esto, conmigo te has equivocado.
Yo veo a fulano, mengano, que ellos sí pueden explicar la Biblia o tienen esta profundidad teológica que a mí me falta, ¿no? Y Dios me dijo que dejara de compararme con los demás, que eso está bien, no estoy diciendo que eso está mal, chapó por ellos y esas condiciones, ¿no? Pero el Señor me dijo, tú simplemente sígueme, sígueme. Yo no pido de ti más que me sigas. Y aún sí, con todo eso, así como estás, sígueme, sígueme, porque si algún día alguien te sigue a ti, no te estará siguiendo a ti, me estará siguiendo a mí. Eso es lo importante, porque a veces incluso los predicadores y los maestros, a veces se nos sube un poco el copete arriba y pensamos que somos nosotros, es que soy yo, y la gente empieza a verme a mí, a vestirse como yo, a caminar como yo, a hablar como yo, etcétera, porque hay una influencia, ahí, ¿no? Que no digo que está mal también, ¿no? Si alguien tiene eso, pero cuidado sí con imitar cosas externas, ¿no? Lo importante es seguir al maestro, y la función, la efectividad de un maestro, de un predicador, está en cuánto y tanto él puede facilitar, ayudar a otros a seguir a Jesús, a seguir al maestro. De eso se trata. Amén. Y entonces ahí yo dije, Señor, perdóname, ya está, yo te voy a seguir a ti, y pues si en tu misericordia me permites algunos ayudar, que sea para que te sigan a ti, que no me sigan a mí, sino seguirte a ti. Y junto con ellos, yo seguirte a ti, yo y ellos seguirte. Esa es la idea del discipulado que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Y bueno, entonces, y dice que Él lo hará. Tal vez tú te sientes desanimado y desanimada y dices, yo, ¿qué va, hermano? Yo creo que todavía no soy una discípula o un discípulo tan maduro como para poder hacer discípulos a otros. Tampoco es eso, porque uno que discipula no tiene que saberlo todo, porque a veces pensamos que alguien que está capacitado para discipular a otros, pues alguien que ha seguido una carrera teológica o tiene muchos años en el Señor, todo eso está bien. Pero no, lo que tú ya sabes de Jesús, eso puedes compartirlo con otros, ¿no? Y no necesitas, como te digo, saberlo todo para poder hacer discípulos. Ahora, si tu discípulo te pregunta algo que tú no puedes, entonces sí tú le ayudas a buscar información. Lo llevas al pastor, lo llevas a Chesco y a otros hermanos, ¿no? Que tienen tiempo y le pueden explicar un poquito más lo que tú estás aprendiendo. Pero tú eres un facilitador. Tú no eres el teólogo. Y no estoy en contra de la teología, pero a veces la teología es como los astrónomos, ¿no? Los astrónomos estudian los astros, las estrellas, la luna, el sol, desde sus ordenadores, desde toda la información que tienen allí, desde sus satélites, desde sus telescopios y todo, ¿no? Pero están allí, a lo lejos, ¿no? Toda esa información la tienen allí, es valiosa, es importante, pero realmente el que está en contacto con el universo es él, ¿quién sería? El que va allí, ¿quién es? ¿Es el astrónomo o el astronauta? Ese es el que va allá arriba, ¿no? Ese es el que va allí, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? De nada sirve que yo sea una persona que me pase toda mi vida recopilando información. Imagínate de la miel, ¿no? Yo me paso gran parte de mi vida conociendo, estudiando sobre la miel, de dónde viene la miel, cómo es la miel, los tipos de miel y todo, y nunca he probado la miel, ¿no? Sin ese conocimiento experimental de lo que es la miel y probarla y saborearla, y mi conocimiento, bueno, será un poco no terminado, ¿no? De eso estoy hablando. O sea, tú no necesitas saberlo todo. Con eso no estoy diciendo que no estudies, que no te prepares, que no te capacites, pero que quites de tu cabeza de que tú tienes que saberlo todo para seguir a Jesús o para ser discípulos de otros, ¿no? No, Dios mismo te irá capacitando, pero lo que ya tú sabes hoy, eso puedes vivirlo, aplicarlo
y compartirlo con otros. De eso. Tampoco te estoy diciendo que tú seas el abogado de Dios. El abogado de Dios es como a veces te vienen pero ¿y por qué Dios permite que los niños sean violados? ¿Y por qué Dios permite esta guerra tan injusta y que estén matándose allí soldados de un lado o de otro que no quieren la guerra, que lo tienen que hacer porque si no los meten a la cárcel, los meten, en fin, son perseguidos? No tengo yo respuestas para todo porque mi mente es limitada, pero tú le ayudas, le das la información que puedes y le conectas con Dios. Dios puede responder a las personas. Me acuerdo también de los años que serví en Marruecos, explicándole, por ejemplo, a la Trinidad a un musulmán, o explicándole, por ejemplo, a un musulmán que Jesús hizo algo mucho más significativo que Mahoma, ¿no? Cómo meterles en su cabeza a veces conceptos teológicos, ¿no? de la deidad de Jesús, por ejemplo. Podemos ayudarles, pero luego cuando ellos conectan con Dios, conectan con el Espíritu Santo, Dios puede ayudarle. Y recuerdo un testimonio así de una persona en las montañas sin gran conocimiento y claro, de poder entender quién era mejor, si era Mahoma o era Jesús. Y bueno, por allí el que le ayudó, pues le dijo, mira, bueno, la diferencia es que Jesús resucitó y no vas a encontrar su tumba de él, y porque él habló de esto y por eso que venció a la muerte, él tiene poder sobre la muerte y todo eso. Pero Mahoma es como un hombre y murió, y como muchos otros líderes religiosos, ¿no? Bueno, él se quedó así y el chico empezó ahí diciéndole como a Dios, Dios, eso es así, eso es verdad, eso es así. Y saliendo al campo, porque vivía en el campo, él vio dos pájaros allí, uno que estaba muerto y otro que estaba vivo. Y vino a su fuero interior el convencimiento, dicen, bueno, si a mí me dicen que Jesús está vivo, yo prefiero el pájaro vivo que el pájaro muerto, ¿no? Eso le ayudó a él a abrir su mente, a abrir su corazón, a buscar a Dios y a darse cuenta que si Jesús estaba vivo, entonces podía responderle, podía contestarle, podía hacer algo por él. Pero Mahoma estaba muerto, ya estaba muerto, sí, enseñó cosas y todo eso, pero estaba muerto, no podía. Entonces él decidió, yo prefiero, hombre, rápidamente resuelvo seguir a Jesús. Y así empezó. Por supuesto que el Señor no quedó allí, Dios le mostró, ¿no?, que realmente él estaba vivo. Entonces no se trata también de que tú tengas todas las respuestas y seas el abogado de Dios, pero sí tú conecta a las personas con Dios. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en las personas, en su necesidad, cuando las personas conectan con Dios. Cuando las personas, esto sí viví, lo he comentado muchas veces. Yo estaba, por ejemplo, en mi tiempo en Marruecos, tenía un amigo y estaba orando por él, le había predicado y todo eso. Así que en uno de esos viajes ya me animé a darle un Nuevo Testamento. Le di el Nuevo Testamento a mi amigo con el anhelo de que él pues empiece a leer el Nuevo Testamento y todo eso, ¿no? Pero resulta que él lo recibió y lo dejó allí, y fue su hermana pequeña la que un día encontró el Nuevo Testamento escrito en árabe y empezó a leer. Y justo empieza a leer por donde dice en la palabra, ¿no? Dice, el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Y entonces ella dijo, ¿esto es así? Pues yo quiero trabajar, porque en Marruecos la esperanza de trabajo es mucho peor que aquí, no hay mucho trabajo. Y peor para las mujeres lo tienen un poco más crudo todavía. Pero esta chica, ya jovencita, creo que entonces tenía 14, 15 años, y quería trabajar porque quería una cierta independencia y eso, ¿no? Entonces dijo, si esto es verdad, Señor, si esto es verdad y si esto es de ti, por favor, dame un trabajo. Se lo dijo, ¿no? Entre ellas, así, ¿no? Y después a la semana le llamaron para un trabajo. Y ella dijo, wow, esto funciona. Y fue a decírselo a su mamá. Y su mamá, también musulmana, podía haberle dicho, pues hija, ese libro, quítalo de en medio. Ese libro no es nuestro, ese libro es de los seguidores de Jesús. Pero la mamá, entusiasmada al ver eso, también le dijo, sigue leyendo. Así que ella pues leyó, se convirtió, se casó con un líder de la iglesia en Marruecos.
Marruecos, ha tenido 2 hijos y bueno, allí va, ¿no? Lo que Dios puede hacer, eso ya no lo hice yo, eso lo hizo Dios con su espíritu y Él le proveyó ese trabajo, ¿no? En fin, se trata de eso, ¿no? Y bueno, y también podemos ir hacia adelante y ver en Lucas 9, 9:23. A ver si nos lo pone nuestro hermano. Ahí está, Lucas, perfecto, ahí. Y también, yo sé que esto tal vez son, bueno, son cosas que conocemos, pero aquí también para volver nosotros a entender el costo de nuestro llamado como discípulos. Hay un costo, por supuesto. Ser cristianos, ser discípulos, ser seguidores de Jesús, no es que todo va a funcionar. Y ser un seguidor de Jesús es ser un seguidor de Jesús con todos los términos que Él nos ha puesto, que Jesús nos pone, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces, yo si quiero hacer discípulos, pues tengo que ser primeramente un discípulo no perfecto, pero sí un discípulo que responde a esta exigencia, ¿no? Esta exigencia que parece muy dura, pero que realmente nos beneficia. Porque, por ejemplo, acá dice, bueno, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Bueno, negarse a sí mismo, ¿no? Reprimirse. Por ahí también hay una idea que reprimirse es malo, tú tienes que ser libre, no tienes que ser una persona atada, esto. Pero nos vamos al otro extremo, ¿no? De que vale todo. Bueno, te he soltado una palabra porque me ha salido así, porque yo soy muy transparente o porque yo le digo a las personas como yo quiero. Aunque te hiera o no te hiera, no es mi problema. Yo lo digo como lo digo y me tienes que aguantar. No. Yo soy responsable de las cosas que te digo. Si son hirientes, soy responsable de esa herida que te he provocado. Y yo estoy llamado a cambiar, a no en favor de mi libertad, dañarte a ti. Eso es ya libertinaje, podríamos decir. Pero hay ese concepto que no importa y en nuestra sociedad ya va mucho más allá. Pero Jesús aquí nos reta que si queremos seguirle a Él, que si queremos ser buenos discípulos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y eso, negarme a mí, o sea, negarme pero quiero que nos concentremos en el lado positivo de esto. Por supuesto, no estamos hablando del sentido de tú no poder sacar, exteriorizar lo que puedas tener, ¿no? En ti, sino de poder ser dueño y dueña de ti, poder dominarte, poder controlarte, poder tener límites sanos. No estoy hablando de límites insanos, límites sanos. Vivimos en una sociedad que no nos enseña eso. Al contrario, los hijos ya pueden faltarle respeto a quien sea y si por ahí te denuncian, primero le hacen caso a él que al padre. Claro, en pro del abuso infantil y de todo eso, pero ya se va a un extremo, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero el Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, como digo, ser capaces de poner límites, ser capaces de dominarnos, de ser dueño de uno mismo, ¿no? Cosas que después la Biblia misma desarrolla más, ¿no? Por ejemplo, este texto que esta mañana mencionó Chesco, que mira, yo lo iba a tocar esta mañana y no sabía, ¿no?, que tú lo habías mencionado, donde en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, se nos dice algo muy interesante. Dice Romanos 12, ahí si lo podemos poner, Romanos 12 del 17 al 21.
hay algo importante que en ese momento que Jesús les decía esto, todavía no estaba tan desarrollado como ahora, ¿no? Ya más adelante con las cartas pastorales. Se nos dice en Romanos 12, 17, si lo puedes, ahí está. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solo de los que te caen bien, sino delante de todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, que si te hacen el mal, tú no hagas lo mismo, tú haz algo diferente. Si tú no eres dueño de ti, si tú no tienes capacidad de tener límites en tu vida, tú eres una bala loca que vas por ahí sin control. Y la verdad que ¿quién quiere estar al lado de una bala loca? Es peligroso estar al lado de una bala loca, ¿no? Pero si tú eres una persona que has madurado, que eres dueña de ti y dueño de tus emociones y puedes controlarte, puedes... Ahora, quiero decir también que eso es imposible hacerlo sin Él, sin el Señor. Por eso Él quiere llenarnos de su Espíritu, pero también Él no lo va a hacer todo. Él espera que tú hagas tu parte y Él hará la parte que no puedes. Es así, porque Dios no va a anularte como persona, ¿no? Pero sí Él quiere que maduremos y desarrollemos a ser personas que aprendemos a negarnos a nuestros deseos pecaminosos, a aquello que se levanta y que nos seduce y nos aleja de la voluntad de Dios. Que seamos dueños, que podamos dominarnos, que podamos refrenarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que no paguemos a nadie mal por mal, sino al contrario, ¿no? Y por eso dice aquí, procurar lo bueno delante de todos. Y si vamos también un poquito más abajo, dice en el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dios quiere que seamos personas pacíficas, pacificadores, es decir, donde está nuestra hermana, nuestro hermano, tu presencia contribuya a la paz, contribuya a la armonía. Ese es un pacificador, es alguien que genera eso, es alguien que produce eso, ¿no? Que en una situación de crisis tú, por la gracia de Dios, por lo que el Señor hace en ti, por la llenura de su Espíritu, pues puedes ahí aportar un ambiente de paz, un ambiente de armonía, encontrar soluciones, y eso no se puede hacer si tú no aprendes a negarte a ti mismo, si tú no aprendes a que el Señor te ayude a sujetar tus... y es por eso que les estaba diciendo esto, ¿no? Si tú no eres capaz de hacer eso, va a ser difícil que puedas seguir a Jesús, ¿no? Porque Dios quiere llevarte a ejercer esto, ¿no? Y eso es muy... Ahora dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Eso no quiere decir que todo va a ser fácil, ¿no? Que situaciones conflictivas la vamos a encontrar casi todos los días, porque no vivimos en un monte donde no convives con nadie, vivimos con personas y los conflictos están allí. Pero cuando hay un conflicto, tú puedes dialogar. No se trata, Jesús no está diciendo que tú aguantes lo que sea y no digas nada. No está. Dice, en cuanto dependa de vosotros. Si ya no es posible, ¿no? Si la otra persona tú dialogas y le dices, mira, aquello que has hecho me ha herido, mira, aquello que has hecho no está bien, esto y por lo otro, ¿no? Y no pasa nada. La otra persona sigue en sus 13, ¿no? Incluso como dice la Biblia, tú llamas a otro hermano y vas y hablas con ellos, con la persona y no cambia. Y claro, si ha habido una situación injusta que te ha producido dolor, amargura, enfado, eso si no se arregla, eso va a ir creciendo, eso está allí. Eso hay que tratarlo, no puedes dejarlo así, porque eso tarde o temprano te va a envenenar a los demás. Y bueno, acá dice primero el Señor, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos, ¿no? O sea, que tú no seas el que busques la pelea, tú no seas el que hagas injusticia a otros, pero si otros te hacen, pues trae las cosas delante del Señor. Y aún si pasas todo ese proceso dialogando con la persona y la persona que va al contrario se pone aún peor, que dice el siguiente versículo, el 19, dice,
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Tú tienes que dejar el asunto ya en las manos de Dios, que Dios haga justicia. Y déjame decirte que Dios la va a hacer. Dios la va a hacer. Y cuando Dios hace justicia, Dios hace la justicia exacta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces en el ejercicio de nuestra justicia, de venganza, a veces podemos devolver el daño aún más del que es, ¿no? O a lo mejor menos, y no se produce un cambio en la persona. Pero cuando Dios interviene, Dios realmente quiebra a la persona injusta, y Dios, si no se arrepiente, como dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, porque Dios está vivo. Dios es tolerante, sí, con su pueblo, ¿no? También con los que han venido a Él, ¿no? Si tú has encomendado tu vida al Señor y tú has hecho todo de tu parte para estar en paz y no hay situación que se mejora, tranquilo, deja a que Dios intervenga, y Dios lo va a hacer. Yo en 2 oportunidades, hace poco mismo, y allí recuerda lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y Dios no va a dejar. Ahora, si también tú tienes que arreglar algo, Dios no va a intervenir hasta que tú arregles tu parte. Pero si tú ya has hecho tu parte y encima están metiéndose contigo, están ya llevándote, Dios va a actuar. Dios va a actuar de alguna manera, ¿no? Dios lo hará, como el caso de muchas personas, ¿no? Hace poco el caso de una persona también que estaba haciendo un arreglo en su casa, y todos los vecinos sacaban un poquito, un polletillo afuera, y porque realmente parece que la nueva normativa va de allí hacia allá. Pero en fin, muchos habían hecho, y había otro vecino que metía la moto allí. Y cuando este hermano quiere hacer lo mismo que los demás, empieza uno de ellos a quejarse, ¿no? A decir, tú no puedes tocar eso, tú tal, tú cual. Y el hermano lo que hizo, dijo, bueno, Señor, ya está, yo voy a dejar las cosas en tus manos y que se haga lo que tú quieras. Y este hombre trajo un nuevo plan, y él dijo, pues bueno, ya está. Solo le dijo, ¿me permites que le tome una foto a tu plano? Y yo voy a ir a urbanismo y a averiguar si puedo o no puedo, porque a mí me parece injusto que todos aquí lo habéis hecho y a mí no, yo no puedo hacerlo, ¿no? Simplemente porque vosotros queréis seguir metiendo la moto aquí, ¿no? En fin, él dejó la cosa así en la mano del Señor, y inmediatamente después de hacer su oración, el vecino vino y le dice, pero mira, perdona, yo creo que eso era una ley de antes, ahora hay una nueva normativa, porque claro, no quería tal vez que lleve el mapa que él tenía, el plan que él tenía a urbanismo, ¿no? La cosa que le dijo, bueno, tranquilo, hazlo, y después, como para decir, ¿no?, que es un buen vecino así, le dijo, mira, ahí tengo unas rejas que están un poquito oxidadas, si quieres ponla aquí en el trozo que te queda, ¿no? O sea, como diciendo, él fue para trasquilarlo, y él salió más trasquilado, incluso beneficiando a esto, ¿no? Bueno, situaciones así donde Dios va a intervenir, situaciones donde no hagas tú, deja que Dios obre, y Dios va a obrar, ¿no? Y si ahí por este asunto no se solucionara, por supuesto, para eso está urbanismo, para eso están las autoridades, los peritos, y ellos sí pueden venir y decir, pues no, tú puedes hasta acá, o tal vez corregir a los demás, decir, no, lo siento, ni vosotros podéis, tenéis que quitar eso. Pero dejar, porque lo otro hubiera sido empezar a pelear con él, ¿no? Y decirle, pues no, ¿a ti qué te importa, no? Tú métete en tus asuntos y yo me meteré en los míos. Que vienen a multarme, pues que vengan. No, él decidió dar un trato afable, pues bueno, vamos a ver, vamos a investigar, ¿no? Hablo de eso, ¿no? Entonces dice, deja al Señor la venganza, porque como digo, si tú estás deseando vengarte, ya hay que ver esto que me ha hecho. Lo peor es que eso sigue allí y tú empiezas a desarrollar una actitud, un carácter de una persona amargada,
enfadada, porque eso está demostrado incluso por los psicólogos y los psiquiatras, que si yo, por ejemplo, tengo una pelea con mi jefe, cuando yo vuelvo a casa, si no lo he resuelto bien, yo ya vengo un poquillo caliente. Y si mi hijo o mi esposa está por en medio, yo empiezo a descargar esto sobre ellos. Y luego ellos lo descargan sobre otros. Y así, y así, y así, ¿no? Y eso es así porque somos seres humanos. Hasta que uno diga, pues ya está, yo perdono, yo busco aquí, a ver, tratar este asunto. No se trata también de decir, pues bueno, ya, que me den, que hagan conmigo lo que quieran. No, 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 no estoy diciendo eso, sino, bueno, frente a eso, y que yo veo injusto, voy a dialogar, voy a también decir lo que yo pienso, ¿no? Y Dios va a estar contigo ahí, ¿no? Entonces, se trata de eso, dice, mía será la venganza, y seguimos al siguiente. El 20 dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿no? Es una manera más noble de dar respuesta ante una situación injusta, ¿no? Ahora, esto se hace confiando en que Dios está por encima de todo, ni el diablo. Mira, uno puede decir, no, es que los demonios y el diablo y todo eso. Dios está por encima de todo. Entonces esto lo tienes que hacer en el ejercicio de tu confianza en Dios, que Dios está vivo y que Dios va a actuar, y que si Dios no ha actuado es porque algo Dios más quiere hacer ahí, ¿no? Y tú tienes que tal vez sufrir temporalmente eso, porque a veces Dios usa también el dolor. No es que Dios lo origina, sino que Dios es poderoso para usar toda esa situación negativa, dolorosa, para ayudarte a bien, a ti y a los que están contigo, ¿no? Entonces dice, y el siguiente, el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú no aprendes a negarte a ti mismo, a poner límites en tu vida, en tu carácter, a tener dominio propio, ser dueño de ti y de otro, eres una persona como un caballo loco, como digo, ¿no? Va por aquí, va por allá, y a veces dirás, ¿por qué hice esto? No tenía que haberlo hecho, y sufrirás, y aún cuando dañas no te quedarás tranquilo, estarás con la angustia, y de verdad conozco situaciones incluso familiares por temas a veces de herencia que han llegado a un nivel de odio, de amargura, y de ser personas que hasta han cambiado su actitud, se han vuelto personas amargadas, personas enfadadas, personas que si le tocas, ni lo toques porque parece un león, parece un toro, ¿no? Pero cuando Dios como discípulos quiere, por eso Él nos dice, ¿no? El que quiere seguirme, y podemos volver allí, si podemos volver al costo del discipulado, el 9, 23 y 26, Lucas, perdón, 9, 23 y 26, donde dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, no mires esto como una cosa negativa, ¿no? Algo que, Dios, ¿eso quién va a poder hacer? No, eso va a poderte ayudar a ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque, sabes, la gente va a ver, no, esta persona no va a explotar. Yo puedo hablar con ella, puedo decirle mi situación porque sé que no va a explotar, sé que me va a apoyar, sé que tal vez no me va a dar la razón, pero me va a ayudar a resolver esto, ¿no? Porque esa persona no es como un caballo loco, ¿no? O digamos una cabra salvaje que va dando por el monte como quiera, ¿no? No, es una persona dueña de sí mismo, es porque Dios está con ella, porque realmente sigue a Jesús, ¿no? Entonces Dios quiere que desarrollemos eso, ¿no? Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es de cada día, por eso lo quería recordar esta mañana y me lo recuerdo a mí también, ¿vale? Porque
Los predicadores no estamos exentos, a veces muy bonito que lo decimos y muy mal que lo vivimos, ¿no? Los predicadores, pero todos estamos llamados a cada día tomar nuestra cruz, y tomar nuestra cruz no es tanto, y como otras veces creo os he dicho, la cruz no era un instrumento para cargar, la cruz, su finalidad era que las personas que terminaban allí terminaban muriendo. O sea, la cruz era un instrumento de muerte, de castigo y de muerte. O sea, la persona que quedaba sobre la cruz estaba muerta. Entonces, cuando el Señor aquí nos habla de la cruz, nos habla de morir a nuestra voluntad, nos habla de morir a nuestro criterio, ¿no? Para acoger el criterio del Señor, para acoger la voluntad del Señor. Y qué difícil es eso a veces, pero es lo más seguro. Si tú no sabes qué hacer, mira, no hagas nada. Busca la guía del Señor, desea profundamente que se haga su voluntad. Y los más mayores aquí tal vez ya nos hemos dado cuenta cuántas cosas podíamos habernos ahorrado nosotros y a los que nos rodean si tan solo no hubiéramos ido tan a la loca, si tan solo nos hubiéramos parado un momento para consultar con alguien, sobre todo con Dios. Y eso quiero decir también aquí, es como que el Señor tiene que ser Él tiene que tener la prioridad en cualquier situación. Y la verdad, yo mismo he vivido, a veces he estado enfermo y con ganas de ir urgentemente a urgencia, ¿no? Porque con el problema de la próstata que vosotros sabéis, a veces ya no podía y tenía que ir a urgencia para que me pusieran la sonda, ¿no? Pero aunque eso brotaba naturalmente de mí, tenía que orar, decía: Señor, primero me encomiendo a ti, ¿no? Y dime a dónde, porque a veces incluso fue a un lugar que ni tenían sonda o el enfermero no estaba. Y recuerdo que una vez en plena pandemia también, claro, los hospitales estaban cerrados, las urgencias, y ya orando al Señor dije: Señor, guíame por favor, y me fui a un centro médico. Y en ese centro médico, gracias a Dios, tenían una sonda, una sola, la única que tenían, y así que como que el Señor la había reservado, ¿no? Si no, hubiera tenido que, yo qué sé, buscar otros hospitales, que en ese momento todo estaba COVID y no había otras cosas, ¿no? Pero en fin, primero consultar al Señor, primero buscar al Señor. Eso es fácil de decirlo, pero a veces qué difícil de hacerlo, pero por eso el Señor nos dice esto, ¿no? Que tenemos que tomar nuestra cruz cada día, morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él y seguirle, ¿no? Luego dice también, un poco más abajo, 24, el 24 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, una disposición como seguidores de Jesús, una disposición a dar la vida. Es decir, seguir a Jesús va a costarte todo, porque ¿qué más valioso que la vida? ¿Sí o no? Así que el seguir a Jesús puede costarte hasta la vida. Tenemos que estar en esa disposición, ¿no? Y qué contrario a lo que hoy vivimos, ¿no? Con el egoísmo que nos proyecta el mundo y que a veces nos salpica un poco, ¿no? No, que no te toquen, que ya me hacen algo y estoy saltando allí, ¿no? Cuando los términos del Señor es incluso, si tuviera que dar la vida por seguir los consejos de Jesús y las cosas que Jesús me enseña, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Él es la vida realmente, ¿no? Y con Él, aunque me maten, me matarán el cuerpo, pero no me matarán, ¿no? Porque yo tengo la vida realmente. Podrán matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar, ¿no? Pero estar dispuesto, claro, esto no vende mucho hoy en día, este tipo de evangelio, este tipo de llamado no es muy popular, pero importante si queremos realmente ser discípulos y hacer discípulos, ¿no? Y un poco más allá dice también, dice el 25 dice: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, ¿no? Es decir, una disposición para valorarle a Él por encima de los bienes materiales, ¿no?
esto es de verdad también muy significativo hoy, porque ¿quién no quiere una casita mejor? ¿Quién no quiere un coche mejor? Y yo sería un hipócrita si os dijera que no. Yo quisiera un coche mejor, pero no es la meta de mi vida. No es, el Señor no está obligado a dármelo. Y la meta de mi vida no va a ser vivir para conseguir un coche mejor. Que lo puedo hacer bien, no pasa nada, pero no es la meta de mi vida. O sea, los bienes materiales no son la meta de un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces tiene que haber una disposición a valorarle a Él por encima de los bienes materiales. Eso, como digo, tampoco es muy popular hoy en día, sobre todo en días donde hay escasez, donde, hermano, bueno, yo no quiero un coche nuevo, pero por lo menos quiero llegar al mes, quiero por lo menos ponerle algo, aunque sea una berenjena frita y con un poco de arroz a mis hijos, ¿no? Yo no estoy hablando de pollo asado todos los días, pero que me llegue. Pero el Señor tiene que estar primero. Y Él seguro que no va a hacer faltar en tu mesa un potajito de verduras, que de verdad, en ocasiones con mi esposa ha hecho verduras y cómo la hemos saboreado y cómo con hambre tú te comes todo y lo saludable que es comer las verduras, no como a veces a los niños de hoy en día, tomate, no, yo no como tomate, yo como ketchup, ¿no? Los chicos de hoy, tomate no, pero ketchup sí, por favor, hay que enseñarle a saborear y a alimentarse de lo que es sano y no de esto que puede ser de cuando en cuando, ¿no? En fin, pero hablo de estas cosas, ¿no? Y también dice el último versículo ya, el 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando Él venga en su gloria, y del Padre, y en la del Padre y de los santos ángeles, ¿no? Es decir, una disposición, y escúchame bien, al rechazo, al menosprecio, a la persecución. Eso tampoco es popular hoy en día, pero seguir a Jesús te puede costar eso. Sobre todo hoy en día que si nuestros jovencitos, por ejemplo, allí, como el hijo de Javier, que chapó por estar allí acompañando a tu padre, si tú dices en la clase que tú no estás de acuerdo con la agenda ya sabes, no voy a decir el nombre, pero ya sabéis que hasta en los colegios está entrando esta agenda nueva, que le dicen a los chicos, tú eres libre, tú escoge, que has nacido hombre, hombre, tú puedes ser otra cosa y no pasa nada, que tus padres se oponen. Espera que tengas como tus 14 años, creo, y si tus padres dicen que no, nosotros decimos que sí y que no hay problema. Y tú saltas por allí y dices, no, mira, yo estoy a favor de la Biblia, de lo que dice ¿de la Biblia? ¿De eso? ¿Qué tú qué eres? ¿Un anticuado? ¿Eres un subnormal? ¿Eres un tal, un cual? Si no le enseñamos a nuestra gente y nosotros somos ese modelo de estar dispuestos a ser rechazados, a ser menospreciados, incluso a que tengamos que sufrir la persecución, entonces tenemos que cuestionarnos qué tipo de discípulos somos y qué tipo de discípulos queremos hacer. Entonces, ¿qué tal si terminamos? Yo sé que esto es más amplio, luego en otro domingo que vengo quiero hablarles de las estrategias que Jesús da para ser discípulos. Pero en esta mañana solo pidámosle a Dios la fuerza, la fortaleza, porque esto suena también, bueno, muy alto. Señor, estar dispuesto incluso a dar la vida, Señor. Y hoy podemos decir incluso sí, Señor, amén. Pero cuando llegue el momento, ¿estaremos dispuestos? O si en una situación tengo que levantar mi voz, la vergüenza me impedirá levantar la voz, ¿cómo será eso, no? Pidámosle al Señor vivir como verdaderos discípulos de Él. No perfectos, pero sí dispuestos a morir a nosotros, a negarnos a nosotros, a ponerle a Él por encima de todos los bienes materiales, de la popularidad, del reconocimiento y de tantas cosas con las que luchamos, que no son malas. El reconocimiento no es malo, pero vivir solo para eso ya es malo, ¿no?
Entonces vamos a orar y decirle, Señor, ayúdame de verdad a ser un verdadero seguidor tuyo y ayúdame también a otros, ayudarles a seguirte a ti. Primeramente a los de mi casa, ¿no? Mis hijos, mi familia, luego pues a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Tampoco tenemos que irnos muy lejos, sino a los que están. Y por qué no, también si en nuestro llamado el Señor nos pide que vayamos un poco más allá, estar dispuestos a obedecer a nuestro Señor, ¿no? Señor, te damos gracias porque primeramente tú nos invitas a seguirte. Tú eres el dador de la vida, Señor. Realmente en este mundo estas cosas son temporales, se van a terminar. Aquí se pudren, se terminan, Señor, se oxidan, pero los bienes que tú nos pides abrazar son eternales, son para siempre. Ayúdanos, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de este tiempo, del dolor, de las dificultades, del rechazo, del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a coger nuestra cruz, a coger tu voluntad, a no ser vencidos de lo malo, sino que vencer el mal con el bien. Ayúdanos, Señor, a hacer realmente una diferencia en esta sociedad, una diferencia, a ser nosotros pacificadores, a ser portadores, Señor, de tu gracia, de los principios de la vida tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdales a permanecer y a ser discípulos a otros, Señor. A poner un vivo deseo de querer ayudar a otro para seguirte también a ti. Y así juntos todos seguirte a ti. Y cuando tú vengas, Señor, podernos encontrar siendo verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, aunque nos cueste lo que más queremos, aunque nos cueste nuestra propia voluntad, que es imperfecta, Señor, que a veces no decide bien, abrazar tu voluntad, que es mejor que la nuestra, Señor. Ayúdanos a abrazar el costo de seguirte, Señor, sabiendo que la recompensa es muy grande y también sabiendo, Señor, que hay de aquellos que cuando tú vengas se hallen lejos de ti, Señor. Danos tu amor, tu pasión para ir a los que todavía no te siguen y decirles que tu reino se ha acercado, que tú les estás invitando a seguirte, que seguirte es realmente lo mejor. En tu nombre, en el nombre de Jesús, amén.